que ver con suspensiones y se les va a dar el tiempo para realizar esta tarea. Debería ser solamente en el tiempo de clase, los 45 minutos. Sin embargo, como sé que muchos de ustedes no van a estar tal vez con un buen internet, se les va a dar la opción de que suban la tarea hasta las 12 de la noche, ¿no? 11:59 se cierra la tarea. Entonces, voy a comenzar la clase compartiendo pantalla y empezamos. Por favor, si me indican si estoy compartiendo pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, la clase de suspensiones, vamos a dar los conceptos fundamentales, las características, la formulación, qué componentes importantes tiene, aparte de principios activos y sustancias auxiliares, cómo elegirla mejor y el procedimiento de fabricación. Si hablamos de suspensiones, tenemos que ver que es un sistema heterogéneo que está compuesto por dos componentes, un sólido y un líquido, una fase dispersa y una fase dispersante. En este caso, la característica más importante y por qué se elige esta forma farmacéutica es porque son partículas sólidas que son insolubles o pueden ser muy inestables en una solución, entonces, por lo tanto, se elige la suspensión, ¿no? Las más empleadas, obviamente las universales, son las de vía oral, pero también hay suspensiones de tipo ótica, tópica, oftálmica y tal vez las más conocidas también, los inyectables y rectales. ¿Qué características debería tener esta suspensión? Al tener dos fases, estamos hablando de una fase sólida, que es la fase dispersa o discontinua. En el caso de la práctica, esta fase sólida ha sido el principio activo, ¿no? Como hemos cambiado del kaolin, que inicialmente lo que estaba programado, a un mebendazol, ¿no? Bueno, había mucho más reactivo. Entonces, el mebendazol constituiría nuestra fase dispersa y las demás fases en que se van a llevar a cabo, la fase líquida, que en este caso podía ser el jarabe simple o el agua destilada, ¿no? La fase discontinua. ¿Qué características serían las más importantes? Sobre todo el tamaño de partícula, ¿no? Es pregunta de examen típica. El tamaño de partícula del polvo de suspensión es de 1 a 50 micras y el frasco debía contener de 0.125 a 1 gramo de principio activo disuelto en suspensión de 5 a, 100, de 5 a 10 ml, ¿no? Tiene que ser, si bien va a haber una pequeña redistribución, tiene que ser de fácil dispersión y reconstitución, una dosis uniforme y una característica también muy importante era la viscosidad, ¿no? Al tener un componente dulce, también este va a ser, vamos a ver más adelante, la ventaja de que pueden mascarar también algunos sabores desagradables. Una de las características de la suspensión es que tiene que poderse reconstituir con una agitación simple. Si hablamos de conceptos importantes, hay dos fundamentales, ¿qué es la viscosidad y qué es la rheología? ¿No? La viscosidad va a ser la resistencia de un líquido a ser penetrado por un sólido y la rheología va a ser la capacidad de los fluidos o líquidos a fluir a través de un orificio de un envase a otro. En la clasificación de las suspensiones, bueno, tal vez la más común o más sencilla son las clásicas y las extemporáneas, y según sus consistencias pueden ser fluidas o suspensiones consistentes. Aquí unos conceptos que nos pueden aclarar mucho a qué nos referimos con suspensión es la comparación entre solución, coloide y suspensión, ¿no? Que a veces se confunde mucho. Bueno, las soluciones ya hemos visto que tienen la característica de que no se sedimentan, pasan a través de un papel filtro, pasan a través de una membrana y no dispersan la luz, ¿no? Un coloide que generalmente se confunde mucho con el concepto de suspensión, estos no sedimentan, pasan a través de un papel filtro, se separan mediante la membrana y dispersan la luz. En cambio, una suspensión
A diferencia de un coloide, sí va a sedimentar en reposo, aunque tiene que tener una reconstitución casi inmediata con agitación. También, en vez de pasar por un papel filtro, estas más bien al pasar por el papel filtro se separan las fases, ¿no? Sí pasan mediante una membrana y sí dispersan la luz, ¿no? Entonces vemos que los tres conceptos tienen diferenciaciones muy marcadas, ¿no? Podemos ver aquí un poco en la clasificación, la más sencilla. Tenemos las clásicas que ya vienen preparadas, como las que hemos hecho en la parte práctica, y las extemporáneas, que simplemente es un polvo que se reconstituye con agua ligeramente tibia, ¿no? Si bien la forma farmacéutica de jarabe es la de elección de predilecta para los niños en pediatría, otra forma que también se utiliza mucho es también la suspensión, ¿no? ¿En qué casos va a ser una ventaja utilizar estas y en qué casos no? La ventaja, obviamente, la más tal vez importante es en los principios activos que son poco o insolubles o que tal vez son muy inestables en una solución, entonces la elección va a ser, obviamente, la suspensión. Eh, También minimiza sabores desagradables, tiene buena estabilidad y sobre todo también se puede jugar mucho con la acción retardada. Entre los inconvenientes, y esa es la tareita que mañana pueden tomar nota, mañana se va a dar una tarea, los que gusten ya pueden empezar a hacer la tarea y mañana simplemente la suben. Sin embargo, va a estar la tarea disponible desde las 7:30 durante todo el día hasta las 11:59. Entre los inconvenientes de las suspensiones son que pueden formar sedimentación, floculación, coalescencia y cementación, ¿no? Entonces, esos cuatro conceptos, mañana van a hacer una pequeña revisión, pueden copiar a un Word en un documento o los que gusten a mano, igual con tal que esté la tarea en el sistema, para mí es lo mismo, ¿no? Entonces, estos cuatro conceptos de los inconvenientes a suspensiones es la tarea que mañana la tienen que realizar, que es la sedimentación, floculación, coalescencia y cementación, que serían los inconvenientes que tendría una suspensión, ¿no? Otros inconvenientes son crecimiento de cristales, variación de viscosidad y sobre todo problemas en la misma elaboración, ¿no? Vemos, a diferencia de un jarabe que simplemente se hacía el jarabe simple y se colocaban las demás fases, que en una suspensión hay que hacer humectación de principio activo, hay que hacer el agente dispersante, humectaciones, etcétera, ¿no? Es un poco más complejo. Aquí tenemos un gráfico justamente de lo que mañana tienen que investigar, que serían la sedimentación, la floculación, la coalescencia y la cementación, ¿no? Obviamente este trabajito es para ya el segundo parcial. Entonces, también hay un concepto que ingresa mucho aquí en la parte de suspensiones, que es la ley de Stokes, ¿no? La ley de Stokes, bueno, más que la fórmula, a mí me interesa, la ley de Stokes relaciona un poco la velocidad de sedimentación, ¿no? Este nos da una gran probabilidad de qué hacer con la velocidad de sedimentación para reducirla, ¿no? Si bien tiene que haber una pequeña sedimentación, ¿cómo se puede minimizar esto? Sobre todo, y es pregunta de examen, como lo dije al principio, es el tamaño de partícula, ¿no? También puede mejorar esto aumentando la viscosidad del medio o igualando las densidades de las dos fases, de la dispersa y la dispersante. Entre los tipos de suspensiones generalmente hay dos, ¿no? Tenemos en el primer gráfico la floculada, que son simplemente unas redes de agregados que no forman lo que es una torta como vemos en la segunda parte, pero la característica es de que sí se pueden resuspender fácilmente. La no floculada sí ya forma agregados mucho más compactos que forman una torta o un cake. Estas, bueno, en el medio dispersante, ¿no? Estas son muy difíciles de resuspender. Obviamente las ideales son las floculadas, ¿no? Entre los componentes, ¿cómo yo hago mi técnica de formulación, mi técnica de fabricación? ¿Qué tendría yo que hacer? Tengo mi principio activo, tengo mis agentes dispersantes, en muchos casos, no en todos mis agentes floculantes,
modificadores de la viscosidad, de la solubilidad, de pH. Tenemos el vehículo, los conservadores. En algunos casos, no en todos, podría entrar un antioxidante si es que tienen a veces bases oleosas o algún componente oleoso, y todos los correctores de color, olor y sabor. Vamos a ir detallando uno por uno. Dentro de lo que es el principio activo, ¿qué características debería haber? Vuelvo a repetir, el tamaño de partícula, ¿no? Generalmente tiene que ser micronizado, tienen que ser, bueno, insolubles o poco solubles, de un tamaño de partícula uniforme, de buena característica organoléptica. Tal vez la característica más importante es que se pueden o tienen que tender a humectarse, ¿no? Aquí es la parte donde ustedes han humectado el principio activo con la glicerina, ¿no? Hasta formar una pasta. Entonces, una característica es que el principio activo con algún otro componente tiene que poder humectarse, y obviamente algunas características o especificaciones propias de las farmacopeas. Los agentes de dispersión generalmente son aquellos que también favorecen la humectación del sólido y pueden eliminar el aire atrapado de los poros por 3 etapas: adhesión, inmersión o esparcimiento. En esta fase nosotros elegimos el mejor agente de dispersión, que podemos tomar en cuenta como modificadores de la tensión superficial o como humectantes, ¿no? En muchos casos se hace una mezcla de ambos. Nosotros en la parte práctica hemos visto o hemos elegido, porque es más accesible y tiene buenos resultados, la carboximetilcelulosa, que en algunas formulaciones mejora mucho la característica de agente de dispersión junto con una goma, ¿no? Otros pueden utilizar ya a nivel de modificadores de tensión superficial, un twin o un span. Un poquito más complejo, también un poquito más costoso, pero también da buenos resultados. En los agentes floculantes, bueno, este proceso es a partir de una sustancia que se aglutina a otra sustancia, ¿no? Este tipo son aquellos que utilizan, los agentes floculantes forman lo que es la estructura de un gel. Nosotros hemos utilizado uno que va a ser floculante y humectante, como es el carboximetilcelulosa, ¿no? En otros casos se podría utilizar otro como un fosfato o potasio de diácido, ¿no? En este caso, el que va a formar la red, en el caso de la práctica, sé que muchos grupos han utilizado también gomas y la adición de carboximetilcelulosa, ¿no? Los modificadores de la viscosidad son de varios tipos, ¿no? Pueden utilizarse de manera vegetal, como son las gomas, arábica, tracanto, etcétera; de origen animal, la gelatina y caseína; de origen mineral, lo que son las arcillas, la bentonina; o los sintéticos como la celulosa, metilcelulosa o carboximetilcelulosa. Nosotros hemos utilizado como agente dispersor y también como modificador de la viscosidad la carboximetilcelulosa, y hemos utilizado también para mejorar la viscosidad un jarabe simple, ¿no? Que han utilizado la mayoría de los grupos. En los modificadores de la solubilidad, bueno, en el caso mío de la práctica no hemos utilizado modificadores porque todos nuestros componentes, la mayoría eran solubles, ¿no? Hemos utilizado un benzoato que era soluble en agua, citrato, etcétera. Pero sí, en otros grupos sé que han utilizado nipagin y nipazol, que son parabenos. En el caso de que se elija conservantes como nipagin o nipazol, sí se necesita utilizar una pequeña cantidad de un cosolvente o modificador de la solubilidad, como es el alcohol, ¿no? Una pequeña cantidad, o también podrían utilizar un componente como la temperatura, ¿no? Sin embargo, los conservantes como parabenos son muy solubles con un cosolvente como es el alcohol, ¿no? Que podría servirles mucho. En los reguladores de pH, bueno, los que conocemos, ¿no? El pH del mebendazol, de una suspensión específica de mebendazol, debería estar entre 4.5 a 5.5, ¿no? Entonces, para llegar a este pH adecuado, pues nosotros hemos utilizado un citrato sódico, ¿no? Pero si se pasara del pH, se puede jugar con citrato o ácido cítrico, ¿no? Hasta llegar al pH indicado que nos da la norma.
Bueno, los vehículos, la mayoría de los grupos ha utilizado agua purificada y en muchos casos se han incorporado algo más estable también, un jarabe simple, ¿no? Que va a dar un buen sabor y también una buena viscosidad. Entre los conservadores, lo que les había mencionado, metilparabeno, butilparabeno, que es el nipagín, el nipazón, con un cosolvente como un etanol, y en otro caso también válido podría ser el benzoato de sodio, mucho más sencillo porque va a ser soluble en agua, ¿no? Antioxidantes, bueno, no hemos utilizado porque no había ningún componente oleoso. Sin embargo, hay muchas suspensiones en algunas formulaciones que sí tiene componentes de carácter oleoso. Entonces, en ese caso, habría que utilizar algún tipo de antioxidante como es el butilhidroxitolueno o el butilhidroxianisol, que son los conservantes más conocidos. Entre los correctores, bueno, edulcorantes, bueno, que es el mismo jarabe simple, algún aromatizante o algún colorante que vaya en función al principio activo utilizado. Aquí hay varios flujogramas, pero a nivel general, ¿qué es lo que se ha hecho en una suspensión? Tiene tres fases. En una primera fase va a ser el pesaje y el tamizado de los mismos, ¿no? Que sería la fase dispersa. Otra segunda fase es la humectación del agente suspensor que casi todos los grupos han utilizado, carboximetilcelulosa o una mezcla de carboximetilcelulosa más una goma. Estos se humectan, se pueden humectar en frío por 20 minutos para que hinche y se humecte el agente suspensor, o en algunos casos, si no hay una buena humectación, se puede proceder a calentar a menos de 60 grados, ¿no? Así se forma lo que va a ser el mucílago. Y finalmente se hace en la tercera etapa la humectación del principio activo, que es lo que va a permitir incorporar al principio activo a la forma farmacéutica. La humectación del principio activo de todos los grupos de práctica se ha hecho mediante la adición de glicerina y formando una pasta homogénea, ¿no? Y luego se hace ya la incorporación de cada una de las fases, ¿no? De la fase del principio activo con el agente suspensor y finalmente los componentes solubles o los conservadores. Se hace agitación constante todo el tiempo y luego recién se agrega al final los correctores organolépticos como son el color y el sabor y se debería hacer una agitación constante, enrasar a 100 ml y medir pH, viscosidad y las características organolépticas. Esto se ha hecho en laboratorio, ¿no? En proporciones pequeñas. Si nosotros quisiéramos hacer ya a nivel industrial, deberíamos tener equipos ya más sofisticados, como son un tanque reactor que haga la agitación, ya un molino coloidal para las partes más densas, y en muchos casos ya utilizan, en vez de nosotros hacer una agitación constante manual, un equipo que es un homogenizador, ¿no? Aquí podemos ver algunos equipos, como que tenemos el mezclador de turbinas, un homogenizador ya más sofisticado, un molinito coloidal. Y bueno, también vamos a ver una pequeña parte de control de calidad, pero tal vez de los conceptos más básicos, ¿no? Esto ustedes van a ya al año llevar más a profundidad. Sin embargo, tal vez en una suspensión los controles más importantes tendría que ser el pH, la viscosidad, la resuspensibilidad y el tiempo de sedimentación, ¿no? Hay muchos más, pero las más importantes. También tienen aquí tres enlaces para ver un poco de esta parte, una parte muy superficial de control de calidad. Pero lo que vuelvo a repetir para los que han llegado tarde, mañana a las 7:30 voy a generar una pequeña tarea, nada complicada, son los inconvenientes de una suspensión o qué podría formarse. Entre los inconvenientes o desventajas de una suspensión tenemos 4 conceptos: sedimentación, loculación, coalescencia y cementación. Los que gusten pueden hacerlo hoy, así mañana ya lo suben, o van a tener mañana de 7:30 a 11:59 para hacer 4 conceptos, lo colocan en Word, lo suben como un documento, o también si gustan pueden hacerlo a mano. Eso es, pues, o sea, no hay
con tal que esté la tarea subida a la plataforma, a mí me da lo mismo, ¿no? Que esté bien hecha. Pequeños conceptos muy puntuales, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir pantalla y vemos las dudas del tema. Bueno, hemos visto conceptos de suspensión, características muy importantes como el tamaño de partícula, características del principio activo, por qué se toma la elección de una suspensión. Hemos visto los componentes fundamentales, que si bien se ha visto con 3 docentes diferentes, los 3 hemos mantenido más o menos las mismas formulaciones, ¿no? Algunos han modificado algunas cosas, han mejorado, pero el procedimiento casi igual, ¿no? También se ha visto un poquito qué equipo se utiliza. Bueno, en la parte de laboratorio hemos visto ya la parte manual, ¿no? Si quisiéramos hacerlo ya a nivel industrial, también hemos visto algunos equipos que serían los fundamentales. Entonces, veremos si hay alguna duda de este tema. Y bueno, como les decía, la tarea lo voy a generar mañana, pero los que ya quieren avanzar pueden estarlo haciendo, ¿no? Yo debería darles la tarea para que hagan en 45 minutos, como verificación de que han trabajado en clase. Sin embargo, me han pedido la anterior clase de que les dé un poquito más de tiempo, porque muchas veces se tardan en subir o no hay muy buen internet, entonces se les va a dar todo el día para que ustedes lo puedan subir la tarea. ¿Alguna pregunta, duda? Los rezagados, por favor, igual la última opción, bueno, la única que van a tener es el próximo jueves. Mientras yo dicto las notas y reviso exámenes, van a dar su examen de rezagado previa aprobación de dirección académica, ¿no? Bueno, entonces, si no hubiera más preguntas, ahora mismo voy a subir el documento y mañana no va a haber clase virtual, simplemente va a ser una actividad en plataforma que voy a subir a la hora de clases. Si no hubiera preguntas, ahí vamos a quedar en la clase Hola, y buenos días. dígame, Esther. Una duda, ¿la tarea va a ser a mano escrita o puede ser Es indistinto. Puede ser que usted, por ejemplo, como son 4 conceptos muy pequeños, que usted va a investigar obviamente en la red de algún sitio oficial, etcétera, por favor que sean de sitios que sean oficiales, ¿no? Pueden poner a un Word y subir a la plataforma o pueden también hacerlo a mano. Es indistinto. Con tal que esté la tarea, a mí me da lo mismo, ¿no? Lo que sí cumplan los tiempos, ¿no? No traten de extenderse mucho, que sean conceptos muy puntuales porque eso entra también en su examen. Seguramente la siguiente clase, bueno, la subsiguiente, voy a hacer algunas preguntas para verificar que han hecho su tarea, así al azar, y que sean conceptos bien puntuales. Bueno, entonces ahora voy a subir el documento a la plataforma Classroom para que ya lo tengan y mañana a la hora de clase subo su pequeña tarea. Que tengan muy buen día.